a las 2:30. ¿O nos ponemos de acuerdo? ¿Ok? Bueno. Entonces, entonces nos quedamos aquí, ¿verdad? Me dicen que aquí nos quedamos y quedé de presentarles esto del desarrollo más formal de la entropía, ¿sí? Esto no lo vimos entonces. No, doctor. ¿No? Ok. No. Entonces aquí nos quedamos. Bueno, el desarrollo clásico es el que se obtiene por medio del ciclo de Carnot, ¿sí? Que se los dejé de tarea, ¿verdad? El ciclo de Carnot. Sí, era el Ok. primer ejercicio. Ok, y entonces ya todo el mundo vio que es el ciclo de Carnot. Sí. Entonces, vamos a ver ahora un desarrollo. Lo que pasa es que el ciclo de Carnot, de cierta manera, se le considera como un método muy ingenieril. Y vamos a ver ahora un método más formal. Y vamos a comenzar entonces. Vamos a ver las definiciones de la segunda ley de la termodinámica. Tenemos la definición de Clausius, ¿sí? Que nos dice que es imposible hacer una máquina en un ciclo continuo cuya única finalidad sea transferir calor de un cuerpo frío a uno más caliente, ¿verdad? O más que frío, porque recordemos que la palabra frío es una palabra coloquial nada más, ¿sí? En realidad, debemos decir de un cuerpo a menor temperatura a otro cuerpo a mayor temperatura, ¿sí? Pero bueno, la definición de Clausius la hizo así, pues en una época en que no era tan estricto la terminología, ¿sí? Pero eso se entiende, ¿verdad? No podemos sacar energía, ¿sí? De manera continua de un cuerpo de menor temperatura y llevarlo a un cuerpo de mayor temperatura, ¿sí? Eso no lo podemos hacer, ¿sí? Y creo que ya les había hecho la pregunta. ¿Podemos obtener calor del hielo? Sí. Sí se podría, ¿no? ¿Sí Comparándolo se con una podría? temperatura ¿Cómo? menor, ¿no? Exactamente, mientras se transfiera el calor a un cuerpo con menor temperatura, ¿ok? Luego está la definición de Kelvin, ¿sí? Es imposible realizar un proceso cíclico cuya única finalidad sea absorber calor de un cuerpo o fuente térmica a una temperatura dada y convertirlo íntegramente en trabajo. Eso no se puede hacer, ¿sí? Que ese calor lo convirtamos totalmente en trabajo, ¿sí? La eficiencia no es buena. De hecho, ¿ustedes saben cómo funcionan las centrales termoeléctricas? ¿Con turbinas? Sí, pero ¿qué es lo que produce que la turbina se mueva? Vapor Y ese vapor, ¿cómo se obtiene? en combustión de un... Calentando agua, ¿sí? ¿Y cómo se calienta el agua? con calor. Sí, pero ¿de dónde se obtiene ese calor? ¿Con quema de combustibles? Con quema en este caso, de los residuos de la destilación del petróleo, lo cual se le conoce como combustóleo, ¿sí? En mi otra vida trabajé yo en el Instituto de Investigaciones Eléctricas, donde íbamos a hacer análisis a las centrales termoeléctricas en el país, ¿sí? Y en aquel entonces, más o menos la eficiencia del calor que producía el combustóleo a la energía eléctrica que se obtenía era alrededor del 35%, ¿sí?
la eficiencia no es muy alta, ¿sí? Y eso es a lo que se refiere Kelvin. Que el calor que se obtiene de la quema del combustóleo, pues no lo puedes convertir íntegramente a trabajo, que es mover las turbinas, que eso es trabajo, ¿sí? ¿Ok? ¿Más o menos queda claro? Sí, doctor. Sí, Ok. claro, doctor. Y otra definición de la segunda ley es la que nos está dada por Careto-Dori, ¿sí? Que nos dice que en la vecindad de cada estado dado de un sistema, existen otros estados, los cuales no pueden ser alcanzados desde el estado del sistema por medio de una ruta adiabática, ¿sí? Entonces, esta es la definición que vamos a utilizar para definir la entropía de una manera más formal, ¿sí? Entonces, vamos a considerar que tenemos un sistema de un solo componente, una sola fase, y el sistema está cerrado. Y vamos a poner una gráfica de temperatura contra volumen, ¿sí? Y vamos a iniciar en el punto 1, ¿sí? Y del punto 1 vamos a ir a otro estado del sistema en el punto 2, y de aquí a otro estado del sistema en el punto 2', y luego regresarnos desde 2' al punto 1. Esto es un proceso cíclico, básicamente, ¿no? Y el único estado que está bien definido es el estado de ir del 2 al 2', ¿sí? ¿Qué tipo de proceso es? Isotérmico. Es a temperatura constante, así es. ¿Ok? Porque 2' y 2' se encuentran a la misma altura en el eje Y. ¿Ok? Entonces la temperatura es constante. ¿Vale? Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿cómo vamos de 1 al 2 y del 2' nos regresamos al 1? ¿Sí? Esa es la pregunta. Bueno, los puntos en la gráfica de temperatura-volumen representan estados posibles del sistema. Permitamos que el proceso 1 a 2 sea un proceso adiabático reversible. Fíjense, me voy a regresar un poquito para que la definición de Careto-Dori, ¿sí? Que dice, en la vecindad de cada estado dado de un sistema, existen otros estados los cuales no pueden ser alcanzados desde el estado del sistema por medio de una ruta adiabática, ¿ok? Una ruta adiabática, ¿vale? Y entonces, aquí, estamos diciendo que los puntos en la gráfica de temperatura-volumen representan estados posibles del sistema. Vamos a permitir que que el proceso de ir de 1 a 2 sea un proceso adiabático reversible, ¿sí? Y de 2 a 2' es isotérmico reversible, ¿ok? Como ya lo había comentado su compañero. Y la pregunta es, ¿podemos encontrar una ruta adiabática reversible para ir de 2' a 1? Y vamos a asumir que existe esa posibilidad. Entonces, si existe de ir de 2' a 1, tendremos que para el ciclo, ¿ok? El cambio en la energía interna en el ciclo va a ser igual a 0 porque regresamos. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y recuerden que delta U es igual a Q más W, ¿sí? Entonces, si esto es igual a 0, podemos decir que el trabajo del ciclo es igual a menos el calor del ciclo. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí. ¿Eso significaría una eficacia del 100? ¿O cómo? No, lo que significa es que estamos haciendo nada más un ciclo, ¿sí?
¿ok? Y que todo el calor lo estamos volviendo trabajo, ¿sí? ¿Ok? Lo cual, esto ya va en contra de algunos de los otros definiciones de la segunda ley. Pero estamos asumiendo eso, ¿de acuerdo? Y lo estamos asumiendo para que vean ustedes que eso no es posible hacerlo, ¿sí? Pero lo estamos asumiendo ahorita, ¿ok? Entonces, el trabajo del ciclo es igual a menos el calor del ciclo. Ahora, el calor de ir de 1 a 2 es igual a 0 porque es adiabático, ¿ok? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Sí, sí. Y luego, el calor que se genera de ir de 2 a 2' es mayor que 0 porque estamos haciendo una expansión isotérmica. El volumen se está incrementando ahí, en el eje X. Y luego, ir el calor que se genera de ir de 2' a 1 va a ser igual a 0 porque nuevamente es un proceso adiabático reversible. ¿Ok? Entonces, el calor del ciclo es igual a la sumatoria de Q y esto nos va a dar mayor que 0. ¿Sí? Pero como el trabajo del ciclo es igual a menos el calor del ciclo, por lo tanto, el trabajo del ciclo es menor que 0. ¿Sí? Así que el ciclo quitará calor en la temperatura T2 y lo convertirá en trabajo, ¿sí? Íntegramente, y esto viola de las definiciones que vimos anteriormente, la definición de Kelvin, ¿sí? Por lo tanto, el proceso de ir de 2' a 1 no puede ser una ruta adiabática reversible si es que definimos ir de 1 a 2 como ruta adiabática, ¿sí? Y luego de 2' a 1, regresarnos por otra ruta adiabática, eso no puede ser, ¿sí? Viola la definición de Kelvin, ¿ok? Por lo tanto, podemos decir que las rutas adiabáticas reversibles en un diagrama temperatura contra volumen nunca se cruzan, ¿sí? Son asintóticas, ¿sí? ¿Ok? No es que sean paralelas, sí, pero no se cruzan, ¿ok? Conforme baja la temperatura, la distancia puede ser mayor, conforme sube la temperatura se puede acortar la distancia, pero nunca se cruzan, son asintóticas, ¿ok? Entonces, aquí estoy dibujando 3 rutas adiabáticas como si fueran paralelas, pero en realidad no lo son, ¿eh? Pero lo estoy esquematizando de esta manera, ¿sí? Y si yo trato de ir del punto A al punto B por una ruta diabática, directamente no puedo. Tengo que hacer primero irme del punto A hacia abajo por la ruta diabática y luego por una ruta isotérmica ir al punto B. Pero directamente no puedo ir de A a B por una ruta diabática. ¿Qué es lo que dice aquí arriba? Podemos decir que las rutas adiabáticas reversibles en un diagrama temperatura-volumen nunca se cruzan, ¿ok? Y inicialmente, aquí, en este dibujo que tenemos, ¿sí? Que pusimos que ir de 1 a 2 era una ruta diabática reversible y luego ir de 2 a 2, de 2' a 1 también es una ruta diabática reversible, se van a cruzar aquí en el punto 1, ¿sí? Y esa es la cuestión, de que las rutas adiabáticas reversibles nunca se cruzan, ¿ok? Esto nos lleva a la definición de Careto-Dori, que dice que existen estados que no pueden ser alcanzados por un proceso adiabático. En este caso, yo le añadiría, no pueden ser alcanzados por un proceso adiabático directamente, ¿sí?
en la gráfica de arriba no podemos llegar de A a B por un proceso adiabático directo. Si ponemos una tercera variable en otro eje, estas líneas adiabáticas se convierten en planos, ¿sí? Si ponemos un tercer eje, como podría ser la presión, ¿se entiende? Que estas rutas adiabáticas se van a convertir en planos que van a salir de la pantalla. ¿Se entiende? Sí. Sí, profesor. Ok. Entonces, esto implica que existe una función que le vamos a llamar f, tal que la función f depende de temperatura y volumen, y esto es igual a una constante. Si se acuerdan en sus cursos de geometría analítica que llevaron en la secundaria, ¿sí se acuerdan? Ahí vagamente, profe. ¿Cómo? Ahí vagamente, pero creo que sí. Ahí vagamente. Cuando ustedes tienen varias curvas que son paralelas o son asintóticas, la única diferencia entre las curvas es una constante. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Ok. Entonces, esto implica que tenemos una función que depende de temperatura y volumen y es igual a una constante. Y dependiendo del valor de la constante nos define una adiábata. ¿Sí? Si cambiamos ese valor de la constante, es otra adiábata. Si volvemos a cambiarlo, es otra adiábata. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces vamos a llamar esta función S de T y B, que la vamos a definir como entropía. ¿Sí? A esa función. Esto quiere decir que sobre la adiábata la entropía es constante. ¿Ok? Lo cual es constante sobre las adiábatas, que es lo que estoy diciendo aquí, ¿no? Ay, espérenme. Por lo tanto, si sacamos la diferencial de la entropía, pues eso nos va a dar igual a 0, porque es una constante, sobre cualquiera de las adiábatas. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a asumir que la diferencial de la entropía, ¿sí? Es igual, le voy a poner aquí un término que le voy a llamar teta, que es una función de temperatura y volumen, diferencial del calor reversible, ¿sí? ¿Ok? Y esto es correcto, puesto que la diferencial del calor reversible es igual a 0, ¿sí? Sobre la adiábata, ¿sí? Porque son rutas adiabáticas, y en las rutas adiabáticas el calor es 0, por lo tanto, sigue siendo 0, ¿no? Aun cuando le ponga esta constante teta que estoy dibujando aquí. ¿Ok? Y entonces recobramos que la diferencial de la entropía también siga siendo igual a 0. Entonces yo le puedo poner una constante aquí y el resultado de la diferencial no se altera. ¿Ok? Bueno, puesto que la entropía es una función de temperatura y volumen, y es una función de estado, ¿verdad? Y dq reversible no es una función de estado, ¿sí? Recuerden que la entropía es una función de estado. ¿Y qué queremos decir? ¿Qué características tienen las funciones de estado? ¿Sí? Que sus diferenciales son diferenciales exactas. ¿Se acuerdan? Sí, por el Sí. criterio, ¿no? Ajá, el criterio de exactitud de Euler, ¿sí? Pero la diferencial del calor, ¿sí? O el calor no es una diferencial exacta, no nos da una diferencial exacta, ¿ok? Es una diferencial inexacta, ¿ok? Y entonces podemos decir que teta de TB, ¿sí? Que es función de TB, debe ser un factor de integración de dq reversible para hacer la diferencial exacta. ¿Se entiende? Sí,
Bueno, entonces la pregunta es, ¿pero qué es teta de TD? Entonces vamos a considerar el siguiente sistema y tenemos aquí un sistema con paredes adiabáticas, ¿sí? Y a la mitad del sistema le vamos a poner una pared diatérmica, ¿ok? Que separa la parte interna del sistema, ¿sí? Como es una pared diatérmica, el lado izquierdo y el lado derecho tienen la misma temperatura cuando estén en equilibrio. ¿De acuerdo? Cierto. Pero la posición en que esté esta pared diatérmica en la parte interna del sistema, y como es una pared rígida, nos va a definir el volumen del lado izquierdo, el volumen 1, y del lado derecho, el volumen 2. ¿Sí? ¿Ok? Creo que esta la puse muy baja. Bueno. Sí. Entonces, de la ley cero de la termodinámica, sabemos que en el equilibrio las temperaturas de ambos lados son la misma. Y permitamos que un valor infinitésimo del calor reversible vaya de un lado a otro del sistema. O sea, que el dQ del lado izquierdo va a ser igual a menos dQ del lado derecho. ¿Ok? ¿Se entiende? Es que no se ve porque puse muy baja la esta. Pero es dQ reversible del lado 1 va a ser igual a menos dQ reversible del lado 2. O sea, que el calor que pierde un lado lo va a ganar el otro. ¿Se entiende? Sí. Sí, En doctor. este caso iría del 2 al 1, ¿no? O del 1 al 2, no importa. Ok. ¿Ok? Entonces, la diferencial de la entropía va a ser igual a teta diferencial del calor reversible, ¿no? Por lo tanto, podemos escribir que teta 1 diferencial del calor reversible en el lado 1 más teta 2 diferencial del calor reversible del lado 2 va a ser igual a 0, ¿ok? Porque solamente intercambian calor entre las dos partes internas del sistema, ¿ok? Y lo que pierde un sistema lo va a ganar el otro, o sea, van a tener signo contrario. Uno va a ser positivo y el otro negativo, así que sigue siendo igual a 0, ¿de acuerdo? Pero teta 1 de Q reversible 1 más teta 2 y el calor que gana uno lo pierde el otro, puedo escribir aquí, sustituir dQ reversible 2 por menos dQ reversible 1, porque el calor que gana uno lo pierde el otro, ¿de acuerdo? Y esto sigue siendo igual a 0. ¿Se entiende? No me contestan. ¿Ya se fueron? Sí, sí. Sí, aquí estoy, doctor. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, se entiende. Ok. Ahora voy a poner teta 1 menos teta 2, ¿verdad? Por dQ reversible 1 igual a 0, ¿sí? Y el dQ reversible 1 lo paso dividiendo, 0 sobre dQ reversible 1, pues sigue siendo 0. De tal manera que voy a tener que teta 1 menos teta 2 va a ser igual a 0. Por lo tanto, teta 1 va a ser igual a teta 2. Y así que puedo escribir que teta 1, que es una función del volumen y temperatura 1, va a ser igual a teta 2 como función del volumen 2 y temperatura 2, ¿sí? Pero, si ustedes se dan cuenta, donde yo puse la pared interna, no importa dónde yo la ponga, yo la pude haber movido a diferentes lugares y el resultado va a ser el mismo, ¿sí?
Por lo tanto, los volúmenes 1 y volúmenes 2 no importan. ¿Sí se entiende? O me regreso a la figura, ¿sí? Aquí, nada más déjenme repetirles. Pero el volumen 1 y el volumen 2 no importan. Y sabemos que T1 y T2 son iguales. ¿Por qué no importan? ¿Sí? Porque aquí en la figura yo puse la posición de la pared diatérmica en un lugar, pero yo la puedo cambiar de lugar y ponerla aquí donde estoy señalando con el cursor y hacer que el volumen 2 y el volumen 1 sean diferentes. Pero no importa, el resultado que obtenemos va a ser el mismo. ¿Se entiende? Sí. Sí. No importa dónde yo ponga la posición y cuánto valgan el volumen 2 y el volumen 1. Por esa razón, entonces, teta no depende del volumen, ¿sí? Así que teta debe depender solo en la temperatura y no en la substancia del sistema, que es también parte de lo que nos da el volumen, ¿sí? Entonces, como no va a depender de la substancia del sistema, podemos utilizar cualquier sustancia y, por ejemplo, podemos utilizar un gas ideal, ¿sí? Como sustancia, ¿ok? Podemos utilizar cualquier cosa, pero utilizar el gas ideal es más cómodo. Y eso tiene consecuencias muy importantes y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces vamos a utilizar un gas ideal. Vamos a regresarnos a la primera ley de la termodinámica que nos dice que la diferencial de la energía interna es igual a dQ reversible menos la diferencial del trabajo, que si tenemos un gas nada más tenemos trabajo, presión, volumen, y entonces sería menos presión diferencial de volumen. Y esto sería igual a la definición que tenemos de la capacidad calorífica, volumen constante, diferencial de temperatura. ¿Ok? También sabemos que, o más bien despejando de aquí, dQ reversible, ¿sí? Entonces la diferencial de dQ reversible va a ser igual a CB diferencial de T más, sustituyendo la presión, como es un gas ideal, va a ser nRT sobre volumen, diferencial de volumen. ¿Ok? ¿Sí se entiende? Sí. Sí. Muy bien. Usemos ahora, diferencial de la entropía es igual a teta de T. Ya no le pusimos como función de volumen porque ya vimos que no depende del volumen. ¿Sí? Entonces nada más depende de la temperatura. Entonces la diferencial de la entropía es igual a teta de T, diferencial de dQ reversible. ¿Sí? Esto ya lo vimos anteriormente, o algo así. Así que la diferencial de la entropía va a ser igual a teta de T dQ reversible, ¿sí? Pero dQ reversible lo tenemos aquí arriba, ¿verdad? Lo sustituimos y entonces nos va a quedar que la diferencial de la entropía va a ser igual a teta de T, CB diferencial de T, más teta de T, nRT sobre volumen, diferencial de volumen. ¿Ok? Aquí ves pura álgebra, nada más, ¿verdad? ¿Se entiende? Sí, solamente sustituimos, ¿no? Así es, nada Perfecto. más. Continuemos. Puesto que la entropía es una función de estado, ds es una diferencial exacta. Entonces, si es una diferencial exacta, si yo diferencio teta de t por cb con respecto a volumen y diferencio teta de t nRT sobre volumen con respecto a la temperatura, deben ser iguales, porque es una diferencial exacta. ¿Ok? Porque la entropía es una función de estado. ¿Se entiende? Vamos a hacer las derivadas cruzadas para la diferencial exacta.
Entonces, como es una diferencial exacta, la diferencial de la entropía, entonces tenemos la derivada con respecto al volumen de θ de t por Cv a temperatura constante debe ser igual a la diferencial parcial con respecto a la temperatura de θ de t por nRT sobre volumen a volumen constante. ¿Ok? Y entonces, aquí, ¿sí? Como ninguno de estos términos depende del volumen del lado izquierdo, ¿sí? Porque θ solamente depende de la temperatura y la capacidad calorífica es a volumen constante, y si diferenciamos con respecto al volumen, pues esto nos va a dar 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí, doctor. Muy bien. Y aquí diferenciamos del lado derecho y sacamos al NR sobre volumen, porque el volumen es constante, ¿verdad? Y diferenciamos con respecto a temperatura, θ de t por t, a volumen constante. ¿Ok? Pero NR sobre volumen lo podemos pasar multiplicando y dividiendo del lado izquierdo al 0, y pues se nos van a ir, ¿no? Y nos va a quedar que 0 es igual a la parcial con respecto a temperatura de θ de t y multiplicado por t a volumen constante. ¿Sí? Y entonces, ¿cuánto debe valer θ de t por t para que nos dé 0 la diferencial con respecto a t? Pues debe ser una constante, ¿no? Así es, ¿sí? Y aquí lo decimos aquí abajito, en la siguiente línea. Para que la diferencial de θ de t con respecto a t, perdón, la diferencial de θ de t por t con respecto a t a volumen constante nos dé 0, pues el producto que está en el paréntesis cuadrado debe ser una constante, ¿sí? Y entonces, seleccionamos la forma más simple, porque la constante puede ser cualquier valor, ¿de acuerdo? Pero la forma más simple para θ de t sería que la constante fuera 1, ¿sí? Sería la forma más simple. Y entonces θ de t va a ser igual a 1 sobre t, si asumimos que la constante es 1, ¿sí? Y eso tiene implicaciones muy importantes, ¿sí? Implica la existencia de una escala absoluta de temperatura independiente de la sustancia del sistema. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan cuando vimos la escala Kelvin? Que Kelvin utilizó o más bien argumentó cuál podría ser la temperatura más baja alcanzable cuando el volumen de un gas se hiciera 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos? Y dijimos, bueno, y de ahí él obtuvo el valor de 273.15 o punto 16. ¿Se acuerdan? Negativo. ¿Ok? Sí. 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 Y yo les comentaba, bueno, eso solamente es cierto si el gas es un gas ideal, porque los gases reales su volumen no se vuelve 0. ¿Sí? Cuando le bajan la temperatura. Solamente un gas ideal porque son partículas puntuales. El volumen se vuelve 0. ¿Sí? Y entonces la escala Kelvin es la escala de un gas ideal. Y yo les decía, pero la utilizamos para todos los sistemas. ¿Cuál es la razón? Esta es la razón. ¿Sí? Que θ de t implica la existencia de una escala absoluta de temperatura independientemente de la sustancia. Y como aquí utilizamos un gas ideal porque no había restricción de qué tipo de sustancia utilizamos un gas ideal, ¿sí? Y entonces encontramos que θ de t es 1 sobre t, pero esta temperatura viene de la escala del gas ideal, que es la escala Kelvin, ¿sí? Por lo tanto, al
asumir que la constante vale 1 también, entonces esta constante identifica esa escala como la escala del gas ideal de temperatura, con un factor multiplicativo el cual seleccionamos que fuera 1. Esto es el mismo tamaño del grado, ¿sí? Por lo tanto, θ de T es un factor de integración, así que la diferencial de la entropía va a ser igual a dQ reversible sobre temperatura. Pero esto aplica para cualquier sustancia. Pero esta temperatura es la temperatura del gas ideal, que es la escala Kelvin, ¿sí? Por eso la escala Kelvin se utiliza para cualquier tipo de sustancia. Esta es la razón, ¿sí? Esta es la derivación para decir que podemos aplicar la escala de temperatura de un gas ideal a cualquier otra sustancia. Y esto es muy importante. Y generalmente no se los enseñan en sus cursos de termodinámica, ¿eh? ¿Ok? Entonces todo parte de suponer, o más bien ver, que no depende de la sustancia cuando estábamos analizando lo de Lo los del cubos. sistema. Ajá. Así es. Cuando estábamos analizando esta figura, ¿sí? Cuando pusimos nuestro sistema y le pusimos la pared, ¿sí? ¿Ok? Y le pusimos la pared y llegamos a la conclusión de que no dependía del volumen, ¿sí? Y, por lo tanto, no dependía de la sustancia. Y seleccionamos utilizar un gas ideal. Esa es la razón, ¿sí? Pero al no utilizar un gas ideal, al utilizar el gas ideal, la escala de temperatura del gas ideal, y al seleccionar que la constante fuera 1, la escala de temperatura del gas ideal la podemos aplicar a cualquier sustancia, ¿sí? Esa es la razón. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí. Profesor, ¿y qué pasaría si suponiéramos que la caja en la cual basamos el desarrollo tuviera las paredes adiabáticas? ¿Tuviera qué? Las paredes no fueran adiabáticas. O sea, que sí No, pudiera haber entonces una transferencia. eso cambia todo, pero necesitábamos que fueran adiabáticas para que no hubiera transferencia de calor con el resto del universo. ¿Ok? Que es, y esto parte del principio de Pareto-Edori y de los otros principios que vimos anteriormente, ¿sí? Por eso se seleccionó que fuera adiabáticas. Bueno, entonces, esto es muy importante porque esto nos demuestra que la razón, o nos da más bien la razón por la cual la escala Kelvin, que es la escala de un gas ideal, la podemos utilizar para cualquier otra sustancia. ¿Ok? Ok, doctor. Muy bien. Por lo tanto, para un cambio de estado del sistema, vamos a tener que el cambio de entropía del sistema va a ser igual a la integral de 1 a 2 de dQ reversible sobre temperatura. Y recuerden que debemos tener dQ reversible, no dQ irreversible. Si el proceso es irreversible, esto no es igual, ¿sí? Es diferente, ¿ok? Sí, o más bien que el cambio de entropía del sistema va a ser mayor que la integral de dQ irreversible sobre temperatura. Pero no podemos saber el cambio en la entropía, nada más podemos saber que va a ser mayor, ¿ok? Okay. Por otro lado, cuando se calcula delta S para los alrededores, esto es para el resto del universo, el universo fuera del sistema, cualquier dQ que entre o venga de los alrededores se puede
considerar lo suficientemente pequeño comparado con el tamaño de los alrededores que puede tomarse como reversible. Esto es, delta S de los alrededores va a ser igual a la integral de 1 a 2 de Q de los alrededores sobre temperatura, y esto va a ser igual a menos dQ del sistema sobre temperatura, ya sea que el proceso sea reversible o irreversible. ¿Por qué? Porque los alrededores son tan infinitos que cualquier cambio de calor en el sistema, no importa si hacemos un proceso reversible o irreversible, para los alrededores es tan pequeñísimo que lo podemos tomar directamente. ¿Ok? También, ¿qué pasa si el proceso es irreversible? dQ irreversible va a ser menor que dQ reversible. Por lo tanto, la diferencial de la entropía va a ser mayor que dQ irreversible sobre temperatura. ¿Sí? Y entonces también note que no hay una diferencial de entropía irreversible. Esto no existe. ¿Sí? Podemos calcularla, pero no va a ser igual que dQ irreversible sobre temperatura. ¿Ok? Esta relación no existe. Lo que existe es diferencial de la entropía va a ser mayor a dQ irreversible sobre temperatura. Que es la expresión que ya hemos visto anteriormente. ¿Ok? Ok. En resumen, la diferencial de la entropía va a ser mayor o igual que dQ sobre temperatura. Y el signo igual lo utilizamos cuando tenemos un proceso reversible. Y el signo mayor cuando tenemos un proceso irreversible. A esto se le conoce como la desigualdad o inigualdad de Clausius. Y consideraremos las consecuencias de ambas partes para la segunda ley. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Creo que no. ¿Todo bien? Sí, doctor, todo bien. Muy bien, continuemos. Vamos a ver el punto de vista estadístico de la entropía. ¿Ok? Vamos a considerar el aspecto microscópico de la entropía y consideraremos el siguiente sistema donde el gas está en un lado del contenedor. ¿Sí? Tenemos una pared, una membrana que es impermeable, el contenedor lo tenemos aquí y el gas está encerrado del lado izquierdo y esto tiene un volumen inicial. ¿Sí? Y entonces, de repente, yo agarro y quito la pared o la membrana impermeable, la quito, ¿sí? Yo digo que el gas se va a quedar del lado izquierdo en el volumen inicial. ¿Están de acuerdo? No, ¿No? no, porque los gases tienden a ocupar todo el volumen disponible, ¿no? Ah, miren, algo están aprendiendo entonces. Eso está muy bien, ¿ok? Y entonces el gas va a tender a ocupar todo el volumen, que los dos volúmenes, va a ser el volumen final, ¿ok? Permítame un segundo, necesito mandar un mensaje. Sí, está bien. Ok.
Ok, entonces el gas se va a distribuir y va a ocupar todo el volumen, ¿verdad? Sí, cuando removemos la membrana, ¿sí? Y nos podemos preguntar, ¿cuál es la probabilidad de que el gas permanezca en el volumen inicial en lugar de llenar el volumen entero, el volumen final? ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad? Bueno, para una molécula tenemos que la probabilidad de que la partícula 1, ¿sí?, esté en el volumen inicial va a ser igual al volumen inicial sobre el volumen final. ¿Ok? Para que dos moléculas, ¿sí?, o sea, dos partículas estén en el volumen inicial, va a ser igual al producto del volumen inicial sobre el volumen final para una partícula por el producto de volumen inicial sobre volumen final. ¿Ok? Y esto va a ser igual al volumen inicial sobre volumen final al cuadrado. Pero si queremos que las n moléculas o partículas estén en el volumen inicial, entonces la probabilidad de que las n moléculas estén en el volumen inicial va a ser igual al volumen inicial sobre volumen final a la n. ¿Sí? ¿Y esto cuánto nos da? Algo muy pequeño. Algo muy pequeño, pues, puesto que el volumen inicial es menor que el volumen final. Entonces, este es un número fraccionario, menor a 1, ¿verdad? Y elevado a una potencia, siempre nos va a dar números mucho menores, dependiendo del tamaño de la potencia, ¿sí? Y como n generalmente es muy grande, entonces la probabilidad de n es muy pequeño o prácticamente cero, ¿sí? Por lo cual es muy improbable que todas las moléculas se queden en el volumen inicial al remover la membrana. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Sí. Sí. Ok. Entonces, es muy improbable que las moléculas permanezcan en el volumen inicial. De hecho, la probabilidad de que llenen el volumen final es 1, porque la probabilidad de que las n moléculas llenen el volumen final va a ser igual al volumen final sobre volumen final a la n. Y esto sería 1 a la n y esto nos da 1. ¿Ok? Este es el estado más probable. Y el estado más probable es el estado de equilibrio. Todos los estados de equilibrio son los estados que tienen la mayor probabilidad. La entropía se incrementa conforme se alcanza el equilibrio, así que la entropía debe estar relacionada con la probabilidad. Y podemos decir que la entropía es proporcional a la probabilidad y en este caso es proporcional al volumen a la n. Dado que la entropía es una propiedad extensiva, quiero decir que la entropía es aditiva, pero la probabilidad, como vimos en los ejemplos, aquí, vimos que las probabilidades son multiplicativas, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? Entonces, la probabilidad es multiplicativa y la entropía es extensiva. Y la probabilidad está relacionado con el número de microestados disponibles o accesibles al sistema, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos escribir una relación entre la entropía y la probabilidad, siendo que una es sumas y la otra son productos, ¿sí? Bueno, la solución es que la entropía es proporcional al logaritmo de microestados disponibles. Esto es, el logaritmo de un producto es la suma de los logaritmos, ¿sí? ¿Ok? ¿Por qué? Porque si sacamos el logaritmo de la probabilidad, si las probabilidades son multiplicativas, pues el logaritmo es una suma y la entropía es una suma. Así que utilizando el logaritmo, sin mayores, digamos, demostraciones, podemos escribir que la entropía es igual a K logaritmo natural de omega. Y esta se le conoce como la ecuación de Boltzmann. Si la han visto anteriormente.
Sí. ¿Ok? Entonces, omega es el número de microestados accesibles al sistema. Así que si la entropía en el estado inicial es igual a K, logaritmo natural de BI sobre BF a la N, y la entropía final es igual a K, logaritmo natural de B final sobre B final a la N, ¿sí? Y aquí no voy a ponerle el 1 porque ¿qué nos da el logaritmo natural de 1? 0. 0. 0, ¿verdad? Pero no voy a hacer la operación, porque antes de hacer la operación voy a hacer la división, o la resta más bien. Voy a poner que el cambio de entropía, que sería entropía final menos entropía inicial, ¿sí? Va a ser igual a nk logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial, ¿sí? Porque aquí estamos restando, ¿verdad? Los dos logaritmos, y al restar los dos logaritmos, podemos ponerlos, uno pasa dividiendo, y nos queda el volumen final abajo y el volumen inicial arriba, ¿ok? Perdón, el volumen final arriba y el volumen inicial abajo, dividiendo, ¿ok? Haciendo el álgebra de entropía final menos entropía inicial, ¿ok? Entonces, el cambio de entropía va a ser igual a nk, logaritmo natural de volumen final sobre volumen inicial, ¿sí? Y normalmente R es nk, también lo podemos escribir de esa manera, ¿ok? De tal manera que R es la constante de los gases ideales, ¿verdad? O la constante universal de los gases, N es el número de Avogadro, y K es la constante de Boltzmann, que es 1.38 por 10 a la menos 23 Joule sobre Kelvin por molécula, sobre molécula, ¿ok? Y es que se mueven estas cosas. Y entonces, omega, a menudo también lo escriben como W en algunos libros. Es el número de microestados o es la probabilidad y no es otra cosa que el número de maneras diferentes de obtener un estado de una misma energía. Esto es, entre mayor es el número de maneras de obtener un estado, mayor es su probabilidad, ¿sí? Es más probable ese estado. Y entonces es más probable que ese estado ocurra. Su probabilidad es mayor. Y delta S es mayor que 0 para el universo. Así que el universo se mueve hacia estados de mayor probabilidad. Esto ya lo vimos anteriormente, que la entropía del universo se está incrementando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Cuando vimos que la entropía era extensiva, se refería a aditiva, pero también me acuerdo, es que lo que estaba confundiendo, porque me acuerdo que la entropía es una propiedad intensiva, ¿no? Sí, pero no. Son, No, la entropía no es intensiva. ¿Sí? La entropía depende de la masa. ¿Sí? ok, ya. ¿Ok? Sí. Profesor, ¿Sí? ¿en qué situaciones resulta conveniente usar una u otra definición? ¿De qué? ¿Definición de qué? De la entropía. Pues primero vimos la que relaciona el calor con la temperatura y Ajá. ahora estamos viendo esta que es como más estadística, ¿no? Entonces, Sí. pues, son equivalentes, pues supongo que en Todos, algunos casos resulta. ¿No son equivalentes? todos son equivalentes en cierto sentido, pero la ecuación de Boltzmann nos da una entropía absoluta. ¿Sí? Si vemos, a ver, déjenme y regresamos. ¿Sí? Aquí tenemos S es igual a K, logaritmo natural de omega. ¿Sí? Ya vimos cuál es la entropía, ¿verdad?
cuando bajamos la temperatura? Vimos ¿cuál es la entropía de un sistema puro y en equilibrio, el cual le vamos bajando la temperatura poco a poco, lentamente, para que vaya en un proceso reversible, y lleguemos y podamos llegar a temperatura cero, digamos, ¿sí? ¿Cuál sería la entropía? ¿Ninguno? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Si tenemos un sistema en equilibrio y es un sistema puro y empezamos a bajarle lentamente la temperatura de tal manera que el proceso sea reversible, ¿sí? Y le bajamos la temperatura hasta 0 Kelvin, ¿sí? Supongamos que podemos llegar a 0 Kelvin y siempre lo llevamos en equilibrio. ¿Cuál es su entropía en 0 Kelvin? ¿Sería infinita? A ver, ¿algún otro comentario de los demás? ¿Sería 0? Porque todo está quieto. Yo diría Así que es. ¿0? 0 sería, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vemos de la ecuación de Boltzmann, ¿sí? Porque omega, que es el número de microestados disponibles o accesibles al sistema, omega va disminuyendo conforme bajamos la temperatura. Y en 0 Kelvin, omega vale 1. Y el logaritmo natural de 1 es 0. Por lo tanto, la entropía de un sistema puro y en equilibrio es 1. ¿Sí? Creo que ya les había hablado yo, si tengo yo un lingote de oro puro, ¿verdad? Y a este lingote de oro puro le voy bajando lentamente la temperatura, hasta llegar a 0 Kelvin. ¿Cuánto sería el valor de la entropía de ese lingote de oro puro? Cero si lo hacemos de forma muy lenta, ¿no? ¿Están de acuerdo los demás? Creo que sí. Ok. Bueno, la idea es que sería 0, pero la realidad es que no es 0, aun cuando llegáramos al 0 absoluto, ¿sí? Porque yo les dije, este es un lingote de oro puro, ¿sí? Pero el oro puro no está hecho de átomos del mismo tamaño. ¿Están de acuerdo? O sea, ¿se refiere a los isótopos? Así es, ¿sí? El oro tiene isótopos y los isótopos tienen diferente tamaño, ¿sí? Sí, sí. Como dicen aquí en San Luis Potosí, hagan de cuenta, ¿sí? Que tienen un montón de canicas, ¿sí? Del mismo tamaño. Todo el mundo sabe qué son las canicas, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Ok, porque ahora ya no juegan canicas, desde la infancia se la pasan jugando con el celular, ¿eh? No, ¿qué pasó, profe? Sí, sí, es cierto. ¿A poco sí A jugaron mí sí me tocó canicas? canicas. Yo todavía la Sí. tengo Sí, por sí, ahí sí. arrumbada. Bueno, está bien, les voy a creer. Y entonces, pero los isótopos no son del mismo tamaño, ¿sí? Y entonces, supongan que tenemos canicas del mismo tamaño, pero ahora sí vamos a llamarles, no sé si les llamaron ustedes tolonchas o algo así, a las canicas más grandes.
Yo le llamaba torombolas. Sí, O yo también. torombolas. Ok. Sí, lo que pasa es que aquí ¿sí? Les llaman de diferente manera, conforme uno se distancia dentro del país, ¿no? Pero, ahora sí que las torombolas o tolonchas son muy grandotas, ¿no? Pero siguen siendo canicas, a final de cuentas, ¿sí? Y entonces, si las mezclo, ¿sí? Donde esté una toloncha o una torombola, alrededor de ella va a haber más canicas digamos, del isótopo mayoritario, ¿verdad? Va a haber más canicas que en el resto, ¿sí? Y a eso se le llama defecto, ¿sí? Y los defectos aumentan la entropía, ¿ok? Entonces, si yo les digo, yo tengo un lingote de oro puro y en equilibrio y lo bajo a 0 Kelvin, su temperatura de manera reversible, no necesariamente la entropía llega a 0. ¿Por qué? Porque va a haber defectos y esos defectos aumentan la entropía. Entonces decimos que hay una entropía residual, ¿sí? Si yo les dijera, yo tengo un lingote de oro hecho del mismo tipo de isótopos, ¿sí? Un lingote de oro puro, pero es del mismo tipo de isótopos, y le bajo la temperatura hasta 0 Kelvin lentamente, ahora sí la entropía va a ser 0. ¿Queda claro? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, continuemos. Profesor, pero ¿Sí? entonces el omega del logaritmo natural dijo que disminuía con la temperatura Así es. El número de y, estados accesibles al sistema va disminuyendo con la temperatura. Quiero decir con esto que el número por ejemplo, niveles energéticos va disminuyendo. y eso no como que va como en contra de lo que nos dice la otra definición, donde pues en cuanto menor temperatura aumenta la entropía. No, no. A menor temperatura disminuye la entropía. Esa es la definición. ¿Sí? Por ejemplo, tú tienes agua líquida y agua sólida. ¿Quién tiene mayor temperatura? El agua líquida, El agua líquida. ¿Y quién tiene mayor entropía? el agua líquida. El agua líquida. ¿Por qué? Porque en el líquido las moléculas están más desorganizadas. Y recuerden que la entropía tiene que ver con el orden. Entre mayor es el desorden, mayor es la entropía. Si está más ordenado, menor es la entropía. ¿Ok? Y entonces, si tú le bajas la temperatura a un sistema, disminuyes la entropía. Entonces, pero también el orden y el desorden podemos asociarlo con lo que estábamos viendo de los microestados, ¿no? Mientras mayor microestados o menor Sí, haya. mientras mayor el número de microestados accesibles al sistema, mayor es la entropía. Mm. Y lo podemos ver aquí en la ecuación de Boltzmann. ¿Sí? En la ecuación de Boltzmann, S es igual a K, logaritmo natural de omega, y omega es el número de microestados. Si omega se incrementa, o sea, se incrementa el número de microestados, aumenta la entropía. Sí. ¿Ok? ¿Queda claro todo? Sí. Como decía uno de mis profesores, crystal clear. Creo que sí. Sí, está bien. Ok. Bueno,
Si no hay alguna otra pregunta, le vamos a dejar aquí, ¿sí? Y nos vemos el lunes. Entonces, el lunes les voy a poner un examen, ¿sale? Y como les decía, no les voy a preguntar más de lo que hemos visto en clase. ¿Ok? Profe, respecto a eso, Ajá. ¿hasta dónde pondrá? Es decir, ¿hasta la segunda ley o Hasta hasta aquí. lo que vimos hoy? Ah, ok. Hasta lo que vimos hoy. ¿Ok? Ok. Ok. Entonces, les voy a enviar por correo electrónico a las 12 del día, les voy a enviar el examen. Y a las 2:30, ustedes me lo regresan por correo electrónico. Le sacan foto con su celular. Todo el mundo tiene celular, ¿verdad? Sí. Sí. Y me lo mandan a mi correo. ¿Ok? Pues, profesor, entonces el viernes no habría clase. ¿Quieren que tengamos clase el viernes? Mm, Yo se lo estaba dejando para que estudiaran. sí, mejor estudiar. Ya ¿Ok? está mejor. Muy bien. Entonces nos vemos el lunes en el examen. ¿Sale? Ok. Sí, profe. Sí, Gracias. profesor. Gracias. Muy bien. Hasta el lunes. Hasta El lunes, lunes, profe. Nos que esté muy Hasta vemos. el bien, lunes, profe. doctor. Nos vemos.